Bueno, amados hermanos, vamos a tocar un tema en matrimonio que uno podría decir, esto no debería de ser tema de matrimonios, ¿verdad? Pero venimos hablando de temas importantes, ¿verdad? Ya hablamos de la unidad, hablamos de el amor, del orden, del cuidado, y vamos a tratar ahora un tema que es importante acerca de la aflicción en el matrimonio. ¿Cómo canalizar la aflicción? La aflicción, ¿qué es la aflicción? Somos afligidos y siempre hay un propósito en el Señor, y el ignorar esto dentro de la justicia de Dios puede ser un problema grande. Puede llevarnos a un criterio distorsionado que nos crea injusticias en nuestra mente y llevarnos al camino directo a la amargura, a la frustración. La frustración que genera ese mal carácter en los varones. Un varón frustrado es un varón enojado, pero viene de parte de la necedad, porque dice la palabra, la ira habita en el seno del necio, el enojo habita en el seno del necio, y a veces nos hacemos necios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hombres que pensamos que lo sabemos todo y que tenemos el control y que nadie nos puede decir nada, y nos hacemos necios y nos volvemos enojones, fieras, hombres fieros. Y esto es a causa de no entender ni saber manejar la aflicción, ver el propósito bíblico de la aflicción dentro del matrimonio, y esto es algo muy importante, ¿verdad? Que podamos comprender. Así que vamos a hablar de esto, amados hermanos, que el Señor nos ayude. Tenemos esta semana, si Dios nos permite, para ir escudriñando todo este tema. El Señor nos permita poder reflexionar qué propósito tienen las aflicciones, no solamente dentro del matrimonio, en nuestra propia vida, pero bueno, ahora entendemos en la vida marital, tiene que ser, y bueno, vamos a ir a un versículo. Habíamos puesto 1 de Pedro capítulo 1, pero quiero que vayamos mejor para empezar a 1 de Corintios 7, ¿verdad? 1 de Corintios 7, nuestro amado apóstol y hermano Pablo, cual duerme, ¿verdad? El Señor lo constituyó como apóstol. Dice, versículo 28, ¿verdad? Vamos a empezar con ese y luego seguimos. Y en lo que vamos para allá, pues seguimos mandando algunos saludos a nuestros hermanos Jorge y Lulú, nuestra hermana Lourdes Amezco, a su esposo Jorge. Ya los saludamos, los volvemos a saludar. Muchas gracias, hermana, por mandar saludos también a todos los hermanos. Y nuestra hermana Gina Lara, también desde Capilla Veracruz. Un saludo muy grande, hermana, qué bueno que está reuniendo aquí con nosotros. Y nuestra hermanita Leti Blanco, ya en la ciudad de Huatusco, Veracruz, también un abrazo muy grande, un saludo enorme. Gracias por estar pendiente de la transmisión. Y ahora sí, vamos a leer 1 Corintios 7, 28. ¿Qué dice? Amén. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Amén. Así de sencillo. Un consejo del apóstol Pablo. Muchas veces decía, digo yo, no el Señor, ¿no? Era algo que era de alguna manera una reflexión muy importante. Vamos a leer el contexto para entenderlo un poquito más. De entrada, dice que el matrimonio va a traer aflicción en la carne. Hermoso, amados hermanos, no hay que espantarse. La palabra lo dice por algo, nunca lo dice para deprimirnos, lo dice para que tengamos sabiduría y podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Veíamos ayer domingo la meditación que daba nuestro hermano Crece en la mañana, la importancia de la sabiduría para poder discernir con justo juicio todo lo que nos está pasando en nuestro corazón. Y dice, vamos a leer el versículo, desde el versículo 26. Fíjense bien. Vamos a leer, desde el 26. Vamos a ver hasta el 35. Hasta el 35 vamos a leer. Amén. Vamos a leer. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte.
estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Amén. Esto lo digo, dice el apóstol Pablo, no para tenderos lazo, no para que, ya me casé y dice la Biblia que mejor me quede como estaba. No nos quiero meter presión y uno va a decir, bueno, entonces es malo casarse. No, de ninguna manera. No, entonces, ¿cómo dice aquí Pablo que voy a tener que dedicarme al mundo? El joven se dedica al Señor y el casado se dedica a las cosas del mundo. No malentiendan, ¿no? Dice Pablo, esto se los digo para vuestro provecho en cuanto a la vida eterna, ¿no? Y lo dice, ¿verdad? No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. ¿Qué es lo honesto y decente? Nuestra salvación. ¿Qué en realidad estaba diciendo el apóstol Pablo? Pero dice, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Esa es la clave, amados hermanos. Para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y no quiere decir que tu matrimonio te va a estorbar, no. Quiere decir que nosotros tenemos que entender que nuestra prioridad es agradar a Dios, tener la vida eterna, no tener ningún proyecto en la tierra por sublime, ni aún el matrimonio, sino que nos enfoquemos para acercarnos al Señor en el día que Él venga, para estar cerca de Él en santidad. Y por eso dice el apóstol Pablo que sería más fácil quedarse como está uno para que ya no se concentrara en las cosas de Dios. Sin embargo, pues por la necesidad que se apremia, dice por acá en el versículo 26, ¿verdad? Por la necesidad que se apremia, pues el hombre puede casarse, y también la doncella. Van a tener aflicciones en la carne, pero pues no pecan, ¿no? Ahora, gloria a Dios, ¿qué está diciendo este texto? Está diciendo que siempre hay que ver la necesidad de tomar la actitud correcta para la vida eterna. Y aún esas aflicciones, amados hermanos, encauzarlas a la vida eterna. Pablo dice, bueno, pues si no te casas te va a ser un poco más fácil, pero si ya te casas, también se puede. No los digo para tender los lazos, para decir, no, pues ya me casé, voy a morir en las llamas eternas del infierno, porque pues mi esposa no entiende y me ha sido tropiezo, ¿no? Siempre le echamos, ¿no?, la culpa a la esposa insensatamente, como lo hacía Adán, ¿no? Bueno, Adán le echó literalmente la culpa al Señor. Y no tomamos nunca nuestra responsabilidad, pero aquí dice el apóstol Pablo que lo importante es que no tener impedimento en el espíritu, en nuestra capacidad de regeneración que nos dio el Espíritu de Dios para acercarnos al Señor. O sea, vamos a poder sobrellevar las aflicciones y entender las aflicciones. Entender las aflicciones. Esto es bien importante. ¿Cuál es el propósito de esas aflicciones? ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Bueno, sabe el apóstol Pablo que un hombre y una mujer vienen de mentes diferentes. Unir dos personas en una es algo difícil en la carne. Solamente a través del milagro de Cristo, que es lo que estamos haciendo ahora, que con su palabra nos una para que sea de gran provecho, es como se puede fortalecerse en el Señor. Es como se puede caminar en Cristo. No es un error el matrimonio, al contrario, es una honra, un privilegio, lo dice la palabra. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Entonces, ¿por qué dice Pablo que mejor se quede como está? Porque sabe que va a haber una lucha que de alguna manera
para algunos va a ser tropiezo, que algunos se pueden distraer enfocándose en las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Sin embargo, si somos sabios, si somos entendidos, dice Pablo, esto los digo para vuestro provecho, para que no se distraigan, no se desconcentren de la vida eterna, no se desconcentren del propósito. Y esto fue lo que Jesús enseñaba, que aquel que no aborrece padre, madre, esposa, hijos, no puede ser mi discípulo, porque no podemos detenernos en las aflicciones del tiempo presente, no podemos frustrarnos, no podemos tropezar en un proyecto tan grande como la vida eterna. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él esto lo dice para que tengamos atención, para que nuestro provecho, para lo decente, lo honesto y decente, que es buscar a Cristo, para que sepamos cómo sobrellevarlo de la mano del Señor. Y esto es algo hermoso. Por eso decía antes, el que estás soltero no procures casarte, estás casado no procures separarte, porque el Señor viene pronto. No hay tiempo que perder para ver cómo puedes hacer tu vida mejor en este mundo. Es lo que Pablo está diciendo. Aquí no podemos ver cómo vas a prosperar en el mundo. Aquí lo único prioritario es que te salves. Y para salvarte necesitas amar a tu esposa, y eso es una realidad. Necesitas manifestar el amor de Dios. Entonces, en pocas palabras, amados hermanos, el proyecto de Cristo es completo, perfecto, no le falta nada. Vamos a tener vida abundante. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se va a ordenar. Ya lo vimos cuando hablamos del orden, de poner a Dios como una prioridad, y todo lo demás se va a enderezar. Entonces, me llama la atención este punto. Dice, van a tener aflicciones de la carne. Bueno, ahora vamos a ver ese punto, cómo la palabra misma nos va a dar la salida ante esas aflicciones. Pablo ya dijo, no se me desconcentren, enfóquense en la vida eterna, tengan cuidado, ustedes busquen acercarse al Señor. No porque se casan van a dejar de buscar al Señor, hay forma de hacerlo. Obviamente hay otros textos que lo dicen, Pablo aquí no lo aclara porque sabe que vamos a leer otras partes y vamos a poder equilibrar estos textos sin ningún problema, con la ayuda del Espíritu. Vamos a ver qué dice Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, del 3 al 9. Vamos a ver. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de nuestra fe es la salvación, amados hermanos. Es el único propósito que tenemos, de poder glorificar a Cristo en ese momento de la gloria eterna, que Él se ha glorificado, que pudo salvarnos, que nos rescató a pesar de nuestra maldad. Entonces dice la palabra que el Señor nos mandó a una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Qué hermoso proyecto, algo glorioso. Amados, tenemos que ser dignos de entrar ahí. O sea, no es algo así que nada más dices, ay, voy a abrir un museo, voy a entrar al cielo. No, amados hermanos, esto es una herencia gloriosa, que se requiere ciertas circunstancias de que seamos probados, seamos perfeccionados. Lo que dice que ustedes son guardados en el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, está hablando Pedro lo práctico. La salvación se va a manifestar cuando estés ya en la vida eterna, mientras eres guardado en el poder de Dios mediante la fe, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que seáis afligido en diversas pruebas, para que se pruebe esa fe, para que se pruebe tu convicción. Entonces, amados hermanos, esto no solamente es para el matrimonio, es para nuestra vida cristiana. Ahora,
El joven que se encarga de las cosas de Dios también va a tener aflicciones. No es decir, no, pues ya para qué me casé. No, lo que el apóstol Pablo está explicando es que muchos se ilusionan tanto con el matrimonio que se desconcentran del propósito de la vida eterna y que le apuestan todo al matrimonio y se olvidan que le tenemos que apostar todo a la vida eterna. Esa es la diferencia. Cuando estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿cuáles eran nuestras cosas sublimes? ¿Cuáles eran nuestros proyectos sublimes? ¿Tener un coche? ¿Tener una casa? ¿Casarte? ¿Qué serán los proyectos sublimes, tus máximos en la vida? En lo que puedes decir, ya me puedo morir tranquilo, ya sembré un árbol, ya escribí un libro, ya me casé. Esos eran nuestros proyectos sublimes, eso era toda nuestra vida, no había nada más. Y eso es vanidad. Salomón dice, yo tuve todo eso y de sobra, todo eso lo tuve. Y sé que eso es vanidad, no sirve para nada. Nada en este mundo sirve para nada, no tiene sentido porque vamos a ser juzgados. Hay algo más, hay una vida después de la muerte, hay un juicio venidero y todo eso es vanidad. Entonces, el problema, amados hermanos, es que fuimos insensatos, éramos inmaduros y le apostamos toda nuestra vida al matrimonio. Toda nuestra vida como el proyecto sublime, el matrimonio. Y eso no puede ser, es lo que Pablo decía, no, ¿cómo hacen eso? Ustedes tienen que apostar a la vida eterna, que es su propósito eterno, de llegar con el Señor. Y apenas nos estamos convenciendo muchos de nosotros de esto, porque aún hay muchos cristianos que no están tan convencidos que este es el proyecto máximo de su vida, el llegar a la salvación. Porque cuando ese proyecto máximo de tu vida llegar a la salvación, puedes entregar tu vida, puedes morir, puedes frustrarte, te pueden quitar tu casa, puedes perderlo todo, pero todavía tu proyecto máximo en la vida lo tienes, que es estar con Cristo siempre, es la salvación de tu alma. Por eso muchos hermanos fueron muertos a espada, hechos espectáculos con los leones, se los comieron los leones y ellos tenían su proyecto de vida sublime que era la vida eterna. Hoy en día con tanta cosa en el mundo estamos aprendiendo y estamos tratando de persuadir a los hermanos de la salvación, del evangelio de la gracia, del juicio eterno, para que el proyecto máximo de nuestra vida sea salvarnos. Y uno puede decir, no, sí, ese es el mío, pero podemos decir que sí, pero vivir como si no. Vivir como si no. Podemos decir, sí, yo me quiero salvar, nada más que me muera. Mientras aquí, pues sí quiero que mi matrimonio ande bien, y quiero que todo esté bien, que tenga dinero, que tenga salud. Ese es el engaño de Satanás. Eso es lo que Pablo decía. Dice, tú no puedes dedicarte a las cosas del mundo en el matrimonio. Y esto te lo digo no para tenerte un lazo de estrés. Tú te casaste, qué bueno, no pecas. Nada más que no le apuestes todo al matrimonio. Y dijo, no lo digo para tenderte lazo, sino lo digo para tu provecho, para que sin impedimento hagas lo que es correcto en el Señor. ¿Qué es lo correcto? Amar a tu esposa. Pues ya estás ahí, ya te casaste. Entonces tus aflicciones te van a perfeccionar, van a poner a prueba tu fe. Vas a ser afligido. No creas que todo va a ser fácil, que todo va a ser color de rosa. Ves la película de La Bella y la Bestia y ay, qué bonito, quiero que acabara en un amor así. Y no es así, amados hermanos, como lo dice Hollywood. Por eso el Señor le revela la palabra a sus siervos, no se los revela al mundo ni a los productores de las historias de amor. La Biblia nos cuenta otra historia más gloriosa y que es necesario que a través de muchos padecimientos, de muchas tribulaciones, entréis en el reino de Dios. Entonces, en el matrimonio, amados, vamos a tener aflicciones, pero son para probar nuestra fe, son para probar nuestra convicción y para ver dónde están nuestros ojos. Porque si tu objetivo es la vida eterna, vas a perdonar a tu mujer, vas a ver la vida, vas a decir, esto es una aflicción que está probando mi fe, a ver si soy digno, a ver si soy digno de la vida eterna, a ver si soy digno de los padecimientos de Cristo, ¿no? Qué alegría, así que tú medites y digas, no, hombre, Señor, yo con esta mujer ya no soy digno de tus padecimientos, la persecución, todo aquí me estoy viviendo en un solo escenario. A veces, bueno, pues lo crees así, pues entrégalo al Señor, ¿no? Gózate, vive esa gracia y ese padecimiento. Aunque ya luego nos enteramos de que muchas aflicciones también no salen del polvo, también Dios está tratando con nosotros. Dice la palabra, la aflicción no nace del polvo y el hombre nace para la aflicción. Porque somos pecadores, no de otra manera, tenemos que ser tratados. No pensabas que vienes de Adán, Adán pecó, toda la corrupción, y tú ibas a nacer y a ser feliz.
Ya lo que hizo Adán no importa, lo que hicieron mis padres no importa, lo que es la naturaleza humana no importa, el diablo está ahí nada más de adorno, y yo voy a ser feliz sin acercarme al Señor. Esa es nuestra ingenuidad. Satanás enseña eso, y por eso tiene muchos esclavizados, porque no nos enseña el valor de la aflicción. Eso solamente lo vamos a aprender en la palabra. La palabra dice, el amor todo lo sufre. A nosotros nunca nos dijeron, ¿te vas a casar? Sí. ¿Estás preparado para sufrir? ¿Cómo? Yo no me caso para sufrir. Si tu objetivo es la vida eterna, sí vas a sufrir, porque tu carne no es perfecta. Vas a tener que ser limpiado, vas a tener que ser tratado. ¿Te vas a casar? ¿Estás listo para soportar las aflicciones? ¿Cómo? Yo no me estoy casando para tener aflicciones. Bueno, pues entonces estás totalmente despreparado, ¿no? No, es un término como cantinflesco. No estás preparado, pues. No estás listo. Y cuando te agarre la aflicción, te vas a frustrar, te vas a deprimir, te vas a enojar, te vas a herir, te vas a engañar, y eso termina en el aborrecimiento, en la apostasía, en la división. Y todo por no entender un propósito santo del Señor. ¿Y de dónde venimos? Somos polvo, somos carne, somos necios. No vamos a entrar al cielo así nada más tan fácil. Dios va a tratar fuertemente con nosotros, es justo y es glorioso, y además tenemos la ayuda de su Espíritu por la gracia de Cristo, por su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, amados hermanos, la aflicción está poniendo a prueba nuestra fe, a ver si amamos al que no vemos, que es al Señor. Y si dice, ¿cómo puedes tú decir que amas al que no ves cuando ni siquiera amas al que ves? Lo dice Santiago. O creo que era Juan, ¿no? Decía Juan, el apóstol Juan. Decía, Primero de Juan. si tú no dices que amas al que no ves, pero el que ves no lo amas, eres un mentiroso. Porque el amor viene del Señor, se hace visible a través de lo invisible, que es la gracia de Cristo. El amor que le tenemos a Dios invisible se hace visible a través del amor que le tenemos a nuestra esposa, a las mujeres, a sus esposos. Y esto es necesario, amados hermanos, esto es necesario. Por eso tenemos que entender esto y empezar de cero otra vez. Replantearnos el matrimonio, decir, tengo que ser afligido, tengo que ser probado y tengo que ser tratado para que el Señor nos ayude. Amén. Y a todo esto hay una palabra en Lucas 6:46 que dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y aquí también a través de esta palabra nos puede mostrar que la base de todo matrimonio tiene que ser el Señor, Cristo. Por eso es importante poder tener esa relación matrimonial cimentada en el Señor, porque un matrimonio va a tener tormentas, un matrimonio va a tener mucha aflicción, porque estamos en esta carne todavía, en este cuerpo corruptible. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, van a haber situaciones que van a doler, porque a la carne le duele. Aunque el espíritu está dispuesto, dice la palabra, la carne es débil y la carne es la que padece, ¿no? En la carne está muchas veces nuestro orgullo, sentimos tristeza, sentimos muchas situaciones, pero si nosotros no enfocamos esto a Cristo y su palabra, el propósito de Dios en nuestro matrimonio, si no nos cimentamos en que toda nuestra vida debe ser una vida para la gloria del Señor, ya sea como solteros o como casados, todo debe de ser para la gloria del Señor. Y esto nos recuerda todo lo que hemos visto en esta semana sobre la unidad con el Señor individualmente, el tener esa relación plena y ese amor primeramente con Dios, el encontrar nuestra plenitud en el Señor, porque cuando nos sintamos, por ejemplo, las mujeres heridas o demás, sabemos que todo esto viene
O sea, el Señor tiene el control y podré saber también que el Señor trata con mi vida y podré saber que Dios tiene el control también del corazón de mi esposo. Y el Señor siempre va a tener el control, pero cuando yo tengo el control y cuando yo caigo en mis afanes y yo caigo, pierdo la vista de lo que es el Señor. Entonces empiezo a construir mi casa sobre la arena. Claro que cuando mi mirada como hija de Dios, ¿no? Como cristiana, no está en el Señor y está en el mundo, pues voy a tener problemas en mi matrimonio y esas circunstancias me van a derrumbar, me van a derrotar y va a empezar a salir la vieja mujer, la Grisel de la carne, ¿no? Y no la espiritual, aquella mujer que es fortalecida en la palabra de Dios, que eso es lo más importante, ser fortalecidos en el Señor. Amén. Sí, amados hermanos, es importante que no perdamos de vista nuestra mirada del Señor, que no perdamos de vista nuestra mirada en Cristo, porque cuando nosotros dejamos de ver al Señor, se confunden nuestros propósitos, se confunden nuestros proyectos, y el Señor nos está diciendo el camino, por dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer, y si nosotros no estamos concentrados en esta gracia, pues va a ser un poquito complicado que nosotros podamos fortalecernos en la palabra si no estamos concentrados en el amor del Señor. Y dice la Escritura, dice, vamos a continuar viendo Primera de Pedro, capítulo 6, dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora en un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice la palabra que nosotros nos alegramos en la esperanza que tenemos de la vida eterna. Nosotros nos alegramos en la esperanza de que el Señor nos conformará a su voluntad, la esperanza de que el Señor nos llevará a ese lugar de gracia que Él prometió que nos llevaría, ¿no? Dice, donde yo esté, ustedes también estarán. Y el problema es que nosotros a veces no nos alegramos en estas cosas. No nos alegramos en estas cosas. Si nosotros nos alegramos en la palabra del Señor, en las promesas de Cristo, como decía mi esposa, nosotros vamos a poder luchar contra nuestro carácter, vamos a poder entender cuál es el propósito de las aflicciones, cimentar nuestro matrimonio en la palabra de Dios con gran alegría, porque la aflicción, amados hermanos, la aflicción debe convertirse en alegría, ¿verdad? Debe convertirse en alegría, lo dice más adelante aquí, vamos a ver 1 de Pedro, lo dice Santiago capítulo 1, ¿verdad? Texto conocido, vamos a ir al libro de Santiago. Primero Dios, Santiago capítulo 1, versículo 2, dice la palabra, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8, vamos a leer. Adelante. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibiré cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Dice la palabra, amados hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque las pruebas son necesarias para conformar nuestro corazón al Señor, para ir puliendo nuestros defectos, para ir fortaleciéndonos en la santidad, para ir derrotando la carne, porque dice la palabra que los que andan conforme a la carne no van a poder agradar a Dios.
Y los que andan conforme al Espíritu, esos son los hijos de Dios. Y andar conforme al Espíritu, amados hermanos, según lo dice Romanos, tiene que ver con entender el propósito de las pruebas, el propósito de la aflicción y alegrarnos, amados hermanos, alegrarnos. Dice la Escritura en el libro de los Salmos que muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará el Señor. Y nos libra precisamente por esa actitud de fe que Él nos da, de gozo que Él nos da, de entender la justicia y los propósitos del Señor. Incluso dice que es un poco de tiempo lo que vamos a padecer, lo que vamos a ser afligidos, lo que vamos a ser probados. Ni siquiera es mucho tiempo, es un poco de tiempo. Son pruebas temporales que si nosotros nos perfeccionamos, y ahorita vamos a ver un poquito más de ese texto, vamos a poder entender, vamos a conocer realmente al Señor tal como es Él, como lo pasó con Job. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, así el Señor mismo lo recomendaba. Pero él dice, Job al final dice, hablaba lo que no entendía. Fue perfeccionado a través de la aflicción, aprendió más, pudo conocer más perfectamente el camino del Señor en ese proceso que Dios trató con él, y fue para bien, fue para su provecho. Amados, las aflicciones son necesarias para nuestro crecimiento, son necesarias para pulir nuestra vida en el propósito de Cristo. El error es cuando nosotros tenemos puesto la mirada, como yo les decía, estamos poniendo la mirada en el mundo, las aflicciones nos van a destruir, nos van a frustrar porque el diablo corrompe nuestros objetivos. El diablo te dice, tienes que vivir la felicidad en tu matrimonio, y después va a usar la palabra y va a decir, tu mujer te tiene que respetar. Si no te respeta, no vas a ser feliz, no vas a tener honra. Reclámale, exígele que te respete. Y eso es sacar el texto fuera de contexto, como lo hace Satanás. Y le podemos decir, sí, pero el Señor también dice que es necesaria la aflicción, que tengo que padecer un poco de tiempo, y que tengo que poner la otra mejilla, que no tengo que dar mal pagar mal por mal. Y también dice que encomienda al Señor mi camino, que confíe en Él, y Él hará. Y que le pide en oración. Miren cuántos textos para desarmar un argumento de Satanás, que aún con la Biblia te dice, no, tu esposo te tiene que amar, tu esposo tiene que tratar como vaso frágil, y no te trata como vaso frágil. Entonces la hermana se frustra, se presiona, se deprime, aún como buena cristiana, porque dice, mi esposo no es un buen cristiano, y cayó en la trampa de Satanás. Y todo esto por no saber entender la aflicción que viene a nuestro corazón. Si mi esposa no me respeta, y mi esposa aún como cristiana no está haciendo lo recto, yo no tengo que frustrarme, ni tengo que caer en la trampa. Me va a afligir, voy a sentir mal, porque no es una condición normal, hay que corregirla. Pero esa aflicción uno tiene que entregarla en el Señor, aprender el propósito y decir, bueno, si está pasando esto, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Dice Santiago, pídeme sabiduría. Amados, ¿cuántas veces en no hacer esta pregunta nos ha llevado por el camino oscuro? ¿Hay algo que tú no entiendes que está pasando? ¿Que por qué tu mujer no está haciendo conforme a la Escritura cuando ya tomó el curso de matrimonio 3 veces? ¿Y por qué está pasando? Entonces uno empieza a irse por el engaño de Satanás, uno se frustra, se aflige, pero no recordamos que es un propósito para perfeccionar nosotros. Entonces, Señor, esta aflicción, ¿para qué me la estás poniendo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres ejercitar? Aún si simplemente estás viendo mi corazón, si realmente te he de seguir, gloria a ti. El Señor lo sabe los errores tuyos, los errores de tu esposa, Él lo sabe todo. Y Él no tiene, o sea, todo lo tiene bajo su control, su providencia gloriosa. Él es todopoderoso. Nada más que Él nos prueba, amados hermanos, como dice la palabra, el Dios justo prueba al hombre, prueba al justo, a ver si realmente está fortalecido en la gracia de Cristo. Y eso es una bendición, amados hermanos, y eso es muy importante para poder sobrellevar muchas aflicciones que se nos presentan durante el matrimonio. Amén. Amén, así es. Y nos dice la palabra que pues la prueba de vuestra fe produce esa paciencia. Y qué importante es poder tener esa paciencia, porque necesitamos para toda nuestra vida en el Señor esa paciencia, ese esperar,
porque todo lo queremos rápido y ahí es cuando muchas veces actuamos en nuestra carne. Y muchas veces estas aflicciones o situaciones que pasamos son una oportunidad también para ser fortalecidas y firmes en el Señor, porque más adelante, ahorita en el pasaje que veíamos, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, aquella, en caso de las mujeres, ¿no? En el matrimonio, si nosotras somos inconstantes en nuestro estado de ánimo, ay, ahorita estoy así, pero no vas al Señor, o sea, no tienes firme tu fe de saber que tú puedes acudir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es tu plenitud, porque Él es tu llenura, porque sabes que todo lo que tú necesitas lo encuentras en Él. Todas esas cosas que a veces decimos, ay, no me siento amada, pues ese amor lo puedes encontrar en Cristo. Me siento así, pues eso, esa necesidad que tú tienes en tu corazón la puedes suplir en Cristo. Y siempre que nosotros nos humillemos, después de esa humillación, después de ese quebranto en nuestro corazón, también porque el amor es sufrido. Una de los, ahora sí que una de las características del amor es que es sufrido, ¿sí? Y a veces vamos a ser sufridas en ese amor al Señor, en ese amor a nuestro esposo. Primeramente al Señor, porque nosotros podemos dar ese amor a nuestro esposo porque nos llenamos del Señor. Pero si nosotros no nos estamos llenando del Señor, pues cualquier mínima cosa que nuestro esposo no supla nuestra necesidad, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a ofender, que nos vamos a deprimir, y todo lo tenemos que ver en base al propósito del Señor. Dice esta parte de la Escritura, Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando nosotros somos firmes en medio de la aflicción, produce ese fruto que es la paciencia, ¿sí? Y vienen esas promesas del Señor, por ejemplo, las hermanas que tienen esposos que no son creyentes y que seguramente pasan muchas aflicciones porque sus esposos no son creyentes. Pero qué importante es creer la palabra donde dice que por la buena conducta sus esposos serán ganados. Y qué hermoso es poder ver que hermanas llegan a la congregación, llegan a Cristo, y después podemos ver a los esposos que convertidos, los esposos que adquieren esa sabiduría del Señor, y que fue una promesa de ese creer, de ese soportar la aflicción, porque seguramente no fue nada fácil. Pero el Señor, después de que nosotras nos humillamos, siempre va a venir una honra. Amén, es correcto. Y dice que es una bienaventuranza a los que sufren. Y estos hombres de Dios fueron dignos de recibir la compasión del Señor. Y qué alegría que el Señor se compadezca de nuestras aflicciones cuando vea nuestro corazón. Y dice la Escritura en 1 Pedro 5, versículo 6, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo, 1 Pedro 5, 6 al 7. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. El Señor tiene cuidado de vosotros, tiene cuidado, lo acabamos de leer también. El Señor, vemos el fin de estos hombres de Dios que fueron bienaventurados, y al final el Señor es compasivo, misericordioso, Él tiene cuidado. Y tenemos que humillarnos, no endurecernos en las aflicciones. Las aflicciones no son para endurecerse, ni para deprimirse, ni para amargarse, porque ese es el triunfo de Satanás. Pero Jesucristo vino a triunfar, a darnos la victoria por medio de la sangre, por medio de la cruz, para que nosotros tengamos esperanza. Las aflicciones dentro del matrimonio deben de ser canalizadas para el gozo, para la bendición, para el amor, para transformar nuestro corazón a la gracia de Cristo y entender precisamente lo que dice la palabra, que así como Cristo amó a la iglesia, así también el esposo ame a su esposa. Porque no me digan que el Señor padeció grandemente para poder amarnos, padeció grandemente. Y
y va a haber un fruto en la aflicción de su alma, así como también nosotros veremos el fruto de la aflicción de nuestra alma si no desmayamos, si encauzamos estas actitudes, si lo tomamos con sabiduría de Dios y estos momentos que nos sentimos afligidos, presionados, vamos a la cruz de Cristo y vamos a la cruz a dejar nuestra carne, a crucificar nuestras pasiones, a crucificar nuestra soberbia. Y entonces en esa humildad vamos a descansar, vamos a entender que la aflicción está bajo el control del Señor, que Él tiene cuidado de nuestra vida y esa ansiedad la vamos a echar sobre Él. Ahorita estamos llenos de ansiedad, ¿qué vamos a hacer? Los negocios de acá, allá, la economía, la salud, pero hay que entregarle nuestra ansiedad al Señor. Amén. Porque cuando no se le entregamos esa ansiedad, viene la frustración, viene el problema, viene la mente que es engañosa, el corazón del hombre es engañoso. Dice la palabra, inventores de males, y nos inventamos problemas que ni siquiera tenemos, que son percepciones equivocadas de los engaños de Satanás. Por eso la palabra dice que tenemos que ponernos el casco de la salvación, el entender lo que decía Pedro en el capítulo 1, que dice, ustedes se alegran en la esperanza de la vida eterna, son guardados mediante el poder de Dios, y esto debe ser para ustedes una alegría, en lo cual vosotros os alegráis en que seréis salvos, os alegráis en que vas a ser rescatado por el Señor mismo os vendrá y os salvará, y esto si es necesario afligirse, si es necesario padecer diferentes pruebas, pues gloria a Dios, amados hermanos, gloria a Dios. Tenemos que ser sabios y canalizar la aflicción hacia Cristo, para ver lo que Él está haciendo con nosotros, para ver que Él está tratando con nosotros para perfeccionarnos. Vamos a ver ese texto, amados hermanos. Primera de Pedro capítulo 5, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo en la semana. Dice, versículo 10, capítulo 5, versículo 10 al 11. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí encontramos otra palabra similar, que es el padecimiento. Vamos a padecer, vamos a ser afligidos, pero es solo un poco de tiempo, y eso tiene un propósito en el Señor, que es que maduremos, que cambiemos nuestra vida, que cambiemos nuestra forma de pensar conforme al plan del Señor. Y esto lo hace el Señor porque no hay otra manera, amados hermanos, de que nosotros podamos desarrollar esta actitud, solamente a través de la obra del Espíritu en nuestra vida y la gracia de la palabra limpiándonos. Es como vamos a entender las cosas que están pasando día a día. Y dice la Escritura que después de un poco de tiempo, Él mismo no nos va a dejar. El Señor no nos deja en nuestras aflicciones, al contrario, Él habita con el quebrantado y contrito de espíritu. Nuestras aflicciones, nuestros padecimientos deben de contristarnos, amados hermanos. Debemos de doblar las rodillas, ir a nuestro lugar de oración, poner la fe en nuestro corazón y decirle, Señor, tú tienes el control, tú lo sabes todo, tú sabes lo que está pasando en mi casa, en mi trabajo, en mi corazón, tú sabes por qué mi esposa es así, tú sabes por qué mis hijos son así, tú sabes lo que he hecho, es fruto de mi pecado, de mi madurez, pero yo confío en ti, tú lo sabes todo, tú mismo ayúdame, Él prometió estar con nosotros en todo tiempo y cuanto más en las aflicciones. Pablo estaba afligido y oraba al Señor, le decía, Señor, quítame este aguijón de la carne, que no, yo no quiero ser así, Señor, por favor. Y Él le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Y eso es algo que hemos olvidado, amados hermanos, en ser débiles, en valorar nuestra debilidad. Cuando estamos afligidos y cuando estamos en padecimiento, estamos derrotados, estamos siendo trastornados en nuestra seguridad, en nuestra soberbia. Es necesario, porque dice la palabra que el malo dice, no hay Dios. Y se jacta de todo lo que hace, nunca es quebrantado. El malo nunca le va mal, nunca se va a humillar,
tiene una seguridad en sí mismo. Y esto, dice Asaf, va a ir a un resbaladero, va a ir al infierno. Y el Señor lo va a quemar como estopa. Y Juan el Bautista decía, el hacha ya está para cortar a todo árbol que no está dando fruto en el Espíritu. Entonces imagínense qué bien nos hace para no ser engañados conforme a la soberbia del mundo, el ser afligidos y ser derrotados en nuestros propios propósitos. Y qué bonito sería que tú te das cuenta que el matrimonio te está saliendo malas cosas porque lo enfocaste para ti, para ser feliz tú, para ser feliz nosotros. Nunca lo enfocamos para que se agradara el Señor de nosotros, que sea un fruto, que sea un sacrificio, como este canto que dicen creo que es Miqueas, ¿con qué me presentaré ante ti, Señor? ¿Qué te voy a traer a ti? ¿Carneros? ¿Sacrificios? O más bien haciendo misericordia, haciendo justicia, lo que te agrada por medio de la fe. Eso es lo que el Señor espera, amados hermanos, de nuestro corazón, de esa actitud en medio de la prueba. ¿Sí? Amén. Y saber que en toda aflicción vamos a poder encontrar esa consolación en el Señor, siempre y cuando estemos humillados delante del Señor, a la voluntad de Dios. Porque muchas veces no reconocemos esa debilidad que tenemos en la carne y nos refugiamos en el orgullo, en la soberbia, y empezamos a pagar mal por mal y empezamos a tomar las cosas en la carne. Pero si nosotros nos enfocamos en el Señor, hay una parte de la Escritura que dice que consideremos al Señor en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Y hay otra parte de la Escritura que dice en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Es decir, que estas tribulaciones, estas aflicciones también traen un propósito de afirmarnos, de que nosotros vayamos a Cristo, Él nos afirme, nos consuele, y de esa misma manera nosotros también podamos consolar a otros, ayudar a otros. Dice el 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Qué hermoso. Amén. Qué hermoso, amados hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros en este consuelo podamos fortalecer nuestra fe y nuestro amor para el Señor cada día más. Que la aflicción la canalicemos para dar al Señor lo que Él quiere. Miqueas 6:6, gracias hermano Beto por compartirnos el texto. Miqueas, que sí, ¿qué voy a llevarle al Señor? ¿Carneros? ¿Becerro de un año? ¿Qué es lo que Él pide? Decía David, tú no quieres holocausto, que yo lo daría, ¿eh? Tú no quieres holocausto, yo lo daría, pero tú quieres un corazón contrito y humillado, a ese no desprecias tú. Y cuando nosotros venimos en esa fe, como Abel, que ofreció un más perfecto sacrificio por la fe, por el creer en el Señor, que Él es nuestro consuelo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra seguridad, nuestro galardón, vamos a poder entender todas las cosas y entender el propósito de nuestra vida. Y entonces es lo que Pablo decía, esto los digo para vuestro provecho, para que entiendan que tienen que acercarse al Señor sin impedimento, porque la aflicción de la carne nos puede impedir acercarnos al Señor si no la canalizamos correctamente. Un padecimiento, una aflicción nos puede separar del Señor si nosotros no vamos a Cristo y nos engañamos. Y por más cristiano y más fuerte que nos creamos, somos engañados, amados hermanos. Necesitamos a Cristo siempre. Y muchos, amados, fue
muchas aflicciones son por tener conceptos equivocados de la vida, del juicio del Señor y entender que a veces nos ha faltado fe para creer realmente en la vida eterna y tener todo por basura para ganar la salvación. La buena noticia, amados hermanos, es que el Señor nos da esa gracia y ese conocimiento por medio de su Espíritu y por el amor que Él nos da en Cristo Jesús y el consuelo de su Espíritu. Así que, bueno, amados hermanos, vamos ya a terminar aquí. Toda la semana vamos a hablar de estos temas. Vamos a ir ya hablando un poco más a detalle acerca de 1 Pedro capítulo 5, del 10 al 11, cómo es que Él nos perfecciona, cómo nos afirma, todo esto nos fortalece y nos establece para salvación. Y bueno, amados hermanos, muy importante este punto porque muchos se están quedando en el camino, están tropezando por no entender esto. Lo importante de manejar la aflicción dentro del matrimonio. Vamos a ser afligidos. Ignorarlo sería una insensatez. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo entender, nos dio sabiduría, revelación en el conocimiento de Él y nos hizo renacer para una esperanza viva, amados hermanos, para la salvación de nuestras almas. Bueno, vamos a orar, amados hermanos, vamos a orar, dando la gloria al Señor, para bendecir, pedir al Señor que bendiga este tiempo, que nos ayude a permanecer en Él. Oremos a Él. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta misericordia, porque tú nos ayudas, Señor, para fortalecernos en ti. Gracias por este tema, Señor. Ayúdanos a entender las aflicciones que pasamos, el trabajo arduo, el estrés del día, todo, Señor, que tiene un propósito, Padre, canalizar nuestro corazón a ti, ser perfeccionados, Señor, ser humillados, y poner nuestro galardón en la vida eterna y poner nuestra vida en ti, Señor. Anhelamos ese galardón no por nuestra fuerza ni por nuestra justicia, sino por tu gracia, para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, a entender todas estas cosas, a darte siempre el sacrificio correcto, el fruto correcto, Señor, por medio de tu Espíritu. Ten misericordia de nosotros, danos sabiduría y ayúdanos a entender estas cosas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos los hermanos, que bendigas a los que han escuchado esta enseñanza, a los matrimonios, a los hermanos, que puedan sacar provecho de tu palabra para fortalecerse en la vida eterna. Gracias por los hermanos también que pues entraron en un perfil, que están escuchando y los que han de escuchar también la enseñanza. Bendice a tu pueblo, Señor, no te olvides de nosotros. Te damos la gloria, Padre, en nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, gloria a Dios. Vamos a mandar saludos, ¿verdad? Ya antes de despedirnos, para la gloria del Señor, un saludo grande a nuestro hermano Beto, a su esposa, de allá hasta Lima, Perú. Hermanos, una gran alegría saludarlos. Nuestros hermanos Pati y Cres, muchas gracias, hermano Cres, por sus deseos de pasar una linda noche. Gracias, igualmente, que descansen, amados hermanos. Un saludo muy grande. Nuestros hermanos Josué y Ney desde Córdoba, Veracruz, un grande abrazo, saludo, amados hermanos, qué alegría saludarlos. Nuestro hermano Jorge y Lulú de Boca del Monte, Veracruz, un saludo muy grande. Nuestro hermano Connie y Rubén, también un saludo grande desde la Ciudad de México. Nuestra hermana Blanquita aquí en Córdoba, Veracruz, un saludo grande, hermana. Nuestros hermanos Isaac e Irma de Playa del Carmen, un saludo muy grande, bendiciones. Un gusto saludarles. Nuestros hermanos Andrés y Mari en Playa del Carmen, también un gran saludo, bendiciones. Los hermanos Jorge y Lulú, los volvemos a saludar nuevamente, con mucha alegría. Nuestra hermana Gina Lara, ¿verdad? También un grande saludo, hermana, hasta allá, hasta Capilla, Veracruz. Nuestra hermana Leti, muchas gracias por sus saludos, hermana, muchas gracias por sus deseos, también muchas bendiciones, gracias por su saludo, su amor en el Señor. Amén. Es una alegría también compartir este tiempo. Nuestro hermano Quique Torquemada, también muchas gracias por sus saludos, muy buenas noches igualmente, hermano, bendiciones. Nuestro hermano Raúl Luis desde Lima, del distrito de Comas, un saludo grande, amado hermano Raúl, grande gusto saludarlos, bendiciones a usted, su esposa, a todos los hermanos por allá.
Nuestra hermana Jacqueline Janet, un saludo muy grande, hermana, qué alegría también desde Lima, Perú, un saludo grande. Nuestros hermanos Josué y Ney, los volvemos a saludar nuevamente, ¿verdad? Para la gloria del Señor, un saludo afectuoso. Nuestra hermana Rocío Koch desde León, Guanajuato, gracias por sus saludos, hermana, una bendición muy grande. Nuestro hermano Beto lo volvemos a saludar, a él y a su esposa. Una bendición, hermanos, gracias. Nuestra hermana Ángeles Vichique, ¿verdad? Desde Huatusco, ¿no? Dice Griseli de Huatusco. Gloria a Dios. Bueno, mandamos un saludo muy grande, ¿verdad? Amén. La gloria para Dios el les Señor. bendiga. Qué alegría que nos estén escuchando. Un Hermana saludo. Ángeles. Hermana Ángeles, mandamos un saludo. Hermana Blanquita, ya la saludamos, la volvemos a saludar. Nuestra hermana Gloria desde Huatusco, un saludo grande, hermana, qué alegría saludarla. ¿Y quién más nos falta? Gloria. La hermanita Gloria, la que acabamos de saludar. Y nuestra hermana Lourdes Vichique, también le mandamos un saludo, ¿verdad? Y a la hermana Yola de la hermana Gina, también mandamos un saludo a la hermana Gina y a su hermana Yola. Y un saludo a todos, amados hermanos, y también a aquellos que nos escuchan, que entraron sin algún perfil de Facebook, nos están escuchando, también un saludo muy afectuoso. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, qué alegría, qué gozo saludarles, ¿verdad? Perdón algunos inconvenientes, aquí algunas ambulancias, patrullas sonaron, pero nada gravoso, para la gloria del Señor, ¿verdad? Todo en paz, para la gracia para la gloria de Cristo. Muy bien, amados, que Dios los bendiga, encomiéndense al Señor, fortalezcámonos en Él, y mañana, si Dios quiere, 1 de la tarde, estudio bíblico, y 10 de la noche, si nos presta vida, estaremos nuevamente aquí para seguir con esos estudios para la gloria del Señor. Un abrazo, amados hermanos, bendiciones, que descansen y pasen el Señor. Un abrazo, amados hermanos, que descansen, linda noche, pasen el Señor. Bendiciones.